Hola chiquilines, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la cuarentena? La idea de este video es de alguna forma suplir una clase presencial. El primer tema que vamos a abordar es metafísica. La primera unidad de sexto de filosofía es el abordaje de un problema metafísico. Y antes de abordar un problema metafísico, vamos a hablar un poquito de qué es la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Lo podemos abordar de distintas maneras, pero nosotros lo vamos a hacer hoy específicamente a través de la relación apariencia versus realidad. Y el primer texto que van a ver acá es un texto del Principito, el caso del astrónomo turco. En él se cuenta de un astrónomo turco que descubre un asteroide y realiza su presentación en el Congreso Internacional de Astronomía, ¿sí? Pero dice, nadie le creyó por su extraña manera de vestir. El astrónomo turco estaba vestido de la forma tradicional de su país. Y eso lo desprestigió frente al público europeo. ¿Por qué? Porque su manera de vestir lo desprestigió. De alguna manera, la imagen que pasaba del astrónomo turco no correspondía con la de un científico formal, ¿sí? Que esperaba ese público. Más adelante, ese mismo astrónomo presenta el mismo descubrimiento, pero lo que cambia es su forma de vestir, cambia su apariencia. Y esta vez resulta que sí, su descubrimiento es aplaudido y es aceptado por ese público europeo. Esto lo podemos interpretar de distintas formas. La primera, que con un grupo lo hablamos, es que, que nosotros siempre tenemos prejuicios sociales y culturales, ¿sí? Que son naturales y que en toda sociedad existen. Juzgamos a las personas por su apariencia nos indica algo, ¿no? Como formalidad o falta de ella. Pero esas apariencias a veces nos pueden engañar, como en el caso del astrónomo turco. Su apariencia no era la que el público europeo esperaba de un científico, pero él sí era un científico y sí realmente había hecho un descubrimiento, ¿no? Entonces, lo que yo quiero mostrarles a través de este texto es esa relación entre apariencia y realidad y cómo, si juzgamos por la apariencia, nos podemos dejar llevar sin querer por prejuicios que tenemos por pertenecer a una cultura, por pertenecer a una época, a una sociedad. Ustedes en quinto año, seguramente la mayoría de ustedes trabajaron un texto de Fernando Savater, ¿sí? Y en ese texto algo que dice es: parece que puedo tapar el sol con mi pulgar. Fernando Savater estaba hablando de las fuentes del conocimiento, es decir, de dónde procede lo que sabemos, de dónde sacamos lo que sabemos. En parte procede de la información que nos dan los sentidos, pero ahí vamos a la misma cuestión que la apariencia del astrónomo turco. A veces la apariencia nos puede engañar, ¿sí? En el caso del astrónomo turco, esa apariencia nos puede engañar porque, ¿sí?, nos remite a prejuicios culturales o a prejuicios sociales. Pero él parece que puedo tapar el sol con mi pulgar, es más bien una cuestión de óptica. Entonces, acá también la información de los sentidos nos está diciendo algo que no es real, ¿sí? Pero, ¿por qué no es real? ¿Será que realmente el sol es grande o será que es pequeño? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo salto esa barrera en sí? ¿Las cosas son como parecen o las cosas son de otra manera? Bueno, esto mismo que podemos aplicar al caso del astrónomo turco, que podemos aplicar a tapar el sol con el pulgar, sí, a ciertas cuestiones ópticas, también lo podemos aplicar a las redes sociales. Y ahí tenemos una imagen, sí, las apariencias en las redes sociales.
Es otro ámbito en el cual lo que parece ser no siempre es lo que es, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos una foto en una red social, ¿será que esa persona luce en la vida real? Si la veo, si directamente, ¿será que luce como en esa foto que está mediatizada por una red? Seguramente también por filtros de la cámara. ¿Y será que si converso con esa persona, ¿sí? Mediante una red social, y después converso más adelante con ella en realidad, ¿será que lo que esa persona me transmitió a través de esa red es realmente como ella es? ¿Sí? ¿O será que si la empiezo a conocer de una forma más directa, descubro que es diferente? Bueno, lo que quiero decir es que entonces muchas veces hay un conflicto entre lo que parece ser y lo que realmente es. Y ese conflicto ya lo percibieron los filósofos antiguos, ¿sí? Los filósofos, de la antigüedad, los filósofos presocráticos, ya percibieron que a veces las cosas no son como parecen ser. Y eso les rompió un poco la cabeza, ¿sí? Porque surge el problema, bueno, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo son las cosas verdaderamente? ¿Las cosas son como parecen ser o son de otra manera? Y sobre todo, ¿cómo puedo llegar yo a conocer la verdad sobre esto? ¿Sí? La verdad sobre la realidad, la verdad sobre las cosas. Una verdad que puede de pronto estar más allá de las apariencias. Acá tenemos a Parménides de Elea, que fue un filósofo griego, un filósofo presocrático, que nació en el siglo VI a.C. Como ocurre con los filósofos presocráticos, no sabemos mucho sobre él, pero sí se conservan fragmentos de un poema filosófico titulado Sobre la naturaleza. Parménides fue el primer filósofo de la historia que abordó esta problemática entre la apariencia y la realidad. Parménides, en este poema, nos presenta una frase: el ser es, la nada no es. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta frase? El ser es, la nada no es. Primero que nada, algo muy sencillo, ¿sí? Y que es un principio de la lógica. Se llama el principio de no contradicción. ¿Y qué significa? Las cosas o son o no son, ¿sí? ¿Estoy aquí o no estoy aquí? ¿Llueve o no llueve? No puede llover y no llover a la vez. No puedo estar y no estar. Y así con todo, ¿sí? Entonces, en principio, esta frase nos indica algo sencillo. Pero Parménides la lleva un poquito más allá, ¿no? Porque él reflexionó, bueno, la nada no es decir, la nada no existe, la nada es nada. Entonces, algo, el ser, lo que existe, no puede salir de la nada, ¿no? Entonces, ¿a qué lo lleva eso? Lo lleva a negar la posibilidad lógica del cambio. Para Parménides, el cambio no existe, ¿no? ¿Por qué no existe el cambio? Y este es uno de los motivos por los que hago el video, porque explicar este concepto de Parménides es complejo. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que los sentidos nos indican, ¿sí? Nuestra percepción nos dice que todo está cambiando permanentemente. Pero he aquí que a Parménides se le ocurre contradecir lo que percibimos, ¿sí? Los sentidos para Parménides nos están engañando. Los sentidos nos están diciendo que todo cambia y él dice, pero si lo razono, si lo pienso, me doy cuenta que el cambio no es real, el cambio no existe. Y lo repito, ¿por qué no existe el cambio? Porque algo no puede salir de la nada. Entonces, cualquier característica nueva, ¿sí? ¿De dónde sale? ¿Sí?
no puede salir de la nada. Y eso lleva a Parménides a decir que si no puede salir de la nada, no puede surgir en absoluto, ¿sí? El cambio para él no existe. Entonces, acá comenzamos con la cuestión de que los sentidos nos dicen una cosa, la apariencia nos dice una cosa y la razón nos dice otra. ¿Sí? Los sentidos nos dicen que todo cambia y la razón, considera Parménides, la lógica, me va a decir algo opuesto, me va a decir que nada cambia. Parménides entonces en este poema plantea que hay dos caminos respecto al conocimiento, dos posibilidades. El camino o la vía de la opinión y el camino o la vía de la verdad. Y estos dos caminos, estas dos vías, nos llevan en direcciones opuestas, ¿sí? La vía de la opinión, ¿sí? Es la vía de los sentidos, es el camino que nos indican los sentidos, que nos informan, por ejemplo, que todo cambia. Pero para Parménides este camino no es válido y no lleva a un conocimiento válido. Por el contrario, nos lleva al engaño, a la ilusión, al error. Es el camino de la apariencia, ¿sí? Las apariencias de las percepciones. En cambio, la vía de la verdad, el camino de la verdad, es el camino de la razón. ¿Sí? Es el camino que transitamos cuando estamos razonando, cuando nos guiamos por la lógica. Y esa razón debe apartarse de los sentidos. Entonces, la razón sola, ¿sí?, apartada de los sentidos, es la única que nos puede llevar al conocimiento, ¿sí?, al conocimiento de la realidad tal como es, en oposición a las cosas como parecen ser, ¿no? Entonces tenemos acá estas dos columnas que señalan caminos o vías opuestos. Los sentidos por un lado, la razón por el otro. Los sentidos nos informan de las cosas como parecen ser. La razón nos informa de las cosas como realmente son. Con esto tenemos que Parménides es el primer filósofo en ofrecer una respuesta metafísica. ¿En qué consiste esa respuesta metafísica? ¿Por qué es una respuesta metafísica? Porque es una teoría filosófica, una respuesta filosófica que pretende trascender los sentidos. ¿Qué significa trascender los sentidos? Significa ir más allá de ellos. No quedarnos solamente con la apariencia, no quedarnos solamente con las cosas tal como parecen ser, sino que intentar dar un salto, superar esa apariencia, ir más allá de ella para llegar a una verdad más profunda. Y eso es lo que intenta hacer la metafísica, ¿sí? La metafísica busca llegar a una verdad profunda que esté más allá de las apariencias. Otra característica del pensamiento de Parménides es el dualismo. Decimos que Parménides tiene una concepción dualista de la realidad, ¿no? ¿Qué es el dualismo? El dualismo es una doctrina, una manera de pensar que se caracteriza por fracturar la realidad en dos polos opuestos e irreconciliables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad está compuesta por factores polarizados. De un lado los sentidos, del otro lado la razón, ¿sí? De un lado las apariencias, del otro lado el conocimiento, del otro lado la realidad. Entonces, ese dualismo hace que razón y sentidos, ¿sí?, sean irreconciliables, es decir, están en conflicto. Jamás se integran desde la concepción dualista. Bueno, y ahora bien, pero al fin y al cabo, ¿qué es la metafísica? Todavía no lo dijimos y todavía no lo vamos a decir. ¿Por qué?
Parménides fue el primer filósofo en dar una respuesta metafísica, pero él jamás utilizó la palabra metafísica y tampoco jamás ofreció un concepto de metafísica. Entonces todavía no la vamos a conceptualizar, vamos a seguir el orden histórico. Él fue sí el primero en hacer metafísica, pero ni la nombró, no fue el primero en nombrarla y no fue tampoco el primero en ofrecer un concepto de ella. Así que él hacía algo en definitiva a lo que todavía no le había puesto nombre. ¿Sí? Ustedes recordarán que ni siquiera la palabra filosofía se utilizaba mucho en aquel momento. Pero lo que sí vemos en Parménides, que es lo que me interesa destacar, son las preguntas que se hace y la manera en que las contesta. La pregunta fundamental de Parménides es, ¿qué es el ser? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esta es su pregunta fundamental? Porque él desconfía de las cosas como parecen ser, desconfía de las apariencias, duda de ello. Y entonces se pregunta, ¿qué es el ser? Refiriéndose a una realidad más profunda. Cuando en filosofía hablamos de ser, ser, esa palabra que está escrita acá con mayúscula, ¿a qué nos referimos por ser? Nos referimos por ser a todo lo que existe, ¿sí? También esta palabra ser puede ser la palabra ente en su lugar, ¿sí? Ser, ente son sinónimos en filosofía y ser corresponde al conjunto de todo lo que existe. Entonces, cuando nos preguntamos, en definitiva, qué es el ser, nos estamos preguntando qué es lo real, ¿no? Si el ser es el conjunto de todo lo que existe, nos estamos preguntando qué es lo real. Más adelante vamos a ver que también cuando nos preguntamos qué es el ser, nos podemos preguntar obviamente por un ser específico, no sé, el ser humano, o yo, Rafaela, ustedes, cada uno de ustedes, ¿no? Se puede preguntar quién soy yo. Pero así, en forma general, en primera instancia, ser significa todo lo real. Entonces, la primera pregunta de la metafísica es, ¿qué es lo real? Y obviamente la siguiente es, ¿cómo puedo conocer el ser? Porque entonces estos filósofos presocráticos y muchos filósofos de ahí en adelante plantean una desconfianza, ¿sí? La filosofía de hecho se caracteriza por la desconfianza. Las cosas son como parecen ser. Apariencia y realidad coinciden. Y de hecho ya vimos que tenemos muchas razones para desconfiar de las apariencias. Entonces, ¿cómo puedo conocer la realidad? ¿Sí? Esa realidad profunda que va más allá de las apariencias. Esa es la otra pregunta que surge con este primer filósofo metafísico. La metafísica va a continuar desarrollándose y muchos de ustedes anteriormente trabajaron otro filósofo de la antigüedad, esta vez del periodo ático, que también ofrece una respuesta metafísica, Platón. Muchos trabajaron en la alegoría de la caverna de Platón, ¿sí? Platón fue otro filósofo griego, esta vez del siglo V a.C., y uno de sus textos más conocidos es la alegoría de la caverna. Entonces yo los voy a dejar como un trabajito, ¿sí? Para que ustedes, si lo trabajaron, busquen la información que trabajaron en ese momento y lo recuerden. Y si no lo trabajaron, investigan un poco porque es muy fácil acceder a información sobre Platón, pero específicamente sobre la alegoría de la caverna. ¿Qué ocurre? Platón también es dualista como Parménides. Y es más, profundiza en ese dualismo. Platón continúa viendo la realidad como algo fracturado. De un lado están los sentidos, del otro lado la razón. También fractura a la realidad, Platón. La realidad también está polarizada. Y eso lo vemos claramente en la alegoría de la caverna. Entonces,
les voy a pedir que ustedes busquen un poco de información, ¿sí? Y me contesten por el grupo de WhatsApp esto, ¿no? Bueno, en Platón, ¿qué elementos corresponden a la apariencia, a lo que parece ser, y qué elementos corresponden a la realidad, ¿sí? A esa verdad más profunda que buscan los filósofos? Tengan en cuenta justamente este dualismo de Platón, ¿sí? Que lo aplica al conocimiento, lo aplica a la realidad y lo aplica incluso al ser humano, ¿no? Entonces, cuando ustedes buscan esos elementos, fíjense, ¿sí? Que estén los elementos de estos tres ámbitos: el de la realidad, el del conocimiento y el del ser humano. En cada uno de ellos, ¿qué corresponde a la apariencia y qué corresponde a la realidad? Bueno, esto es todo por hoy, chiquilines. Me parece que para entrar en metafísica ya es bastante. Vamos a hacerlo en cuotas. Pienso que la próxima clase va a ser la última cuota del concepto, la noción de metafísica. Vamos a hablar de Aristóteles y vamos, sí, a intentar conceptualizar la metafísica. Espero que estén bien, chiquilines. Nos comunicamos por WhatsApp. Esta tarea que les propuse acá, como les decía, es para que me la contesten por el grupo como si fuera una participación oral, así construimos algo entre todos. Que pasen muy bien y nos estamos comunicando.